Bueno, empiezo con explicar algo que debía haber explicado en la otra clase que no hice y uno de ustedes me lo trajo a la atención. Y es que esta frase, espera, esto no está haciéndome caso, ajá. Esta frase que compartí, que se atribuye a Albert Einstein, ha sido cuestionada. Debía haber usado otra que no haya sido cuestionada. O sea, es cuestionada en el sentido de que hay quien se alega que no, que él nunca dijo eso. Debía haber usado otras muchas que tengo en las que él dice algo similar. Yo creo que esto fue una que parafrasearon algo que había dicho en otra, así que no debí usar esta y pido excusa. Por vagancia usé esta y no debía haberlo usado. Bueno, ya aclarado eso, vamos con lo de hoy. La clase pasa, hoy voy un poquito rápido porque quiero cuadrar muchas cosas y les pido excusas por eso. Voy a tratar o sea, voy a pasar rápido algunas vistas. Esto fue lo que estábamos hablando la clase pasada, ¿verdad? Sobre esos últimos ataques que se hicieron después de la guerra como castigo en el caso de Alemania, ¿no? Y bueno, espérate, déjame, lo que le llaman el plan de la muerte por hambre. Ajá, aquí para que tengan un número de los alemanes que murieron de hambre o frío después de la guerra, estos son los cálculos que el libro trae. Ese es el libro de Crimen y Perdón, del que les comenté, y esos son los cálculos que trae. Entre 9 millones y 13 millones que murieron, que no debieron haber muerto, porque murieron después de la guerra, cuando había alimento y había manera de mantenerlos seguros del frío. Entonces, eso no lo había enseñado la clase anterior. Les cuento que Japón también fue castigada, ¿verdad? Tuvo que pagar a los que había hecho daño, ¿verdad? La China, los países que en Asia que había invadido. Pero lo interesante es que nunca se provocó una hambruna contra los japoneses. Ese castigo no se le hizo a los japoneses, solamente se le hizo a los alemanes. En términos de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, creo que les había mostrado esto antes, pero igual quiero que lo vean de nuevo, porque una de las cosas más significativas del conflicto es la cantidad que ven en el circulito, la cantidad de civiles que mueren con respecto al doble de civiles que los militares en los bandos de los aliados y no tanto en el eje, ¿no? En el eje murieron más militares que civiles, pero sí en el lado de los aliados sí murieron más civiles que aliados. Y una vez más pueden ver acá, Unión Soviética es el país que más muertes tuvo que enfrentar. Las que ven en rojo son las muertes totales en millones, lo que ven perdón, las que ven en rojo es las que ven muertes militares, las que ven en naranja son muertes civiles. Así que la Unión Soviética, tanto en muertes militares como en muertes civiles, sobrepasó a todos los demás países. Le sigue China, que tiene muchos más civiles muertos que militares, y Polonia, que tiene más civiles, que muchos de ellos fueron judíos. Acá abajo, cuando vamos a Alemania, vemos que Alemania tuvo muchos más militares muertos que civiles, pero le sigue en cantidad de muertes. Una guerra terriblemente dañina para todos los que la vivieron, los que la sufrieron, alrededor de 55 millones de muertes en total. Entonces, con eso, para completar, ¿quién ganó? No todos pagaron igual. Y sabemos que lo que va a ocurrir después de esta guerra es la Guerra Fría, ¿no? Lo que va a venir después, que no lo vamos a tratar en este curso, pero es lo que viene después. Y vemos que hay un país que cargó con toda la carga de las pérdidas, y el otro de los países de la Guerra Fría es el que carga con todas las ganancias. La Unión Soviética pierde una tercera parte de su riqueza nacional, 27 millones de muertos, destrucción de aldeas y sistemas de transporte y comunicación, y la hambruna que sufre después de la guerra. Todo eso es tremendamente, ¿verdad?, poderoso para debilitar a la Unión Soviética. Por el contrario, los Estados Unidos incrementan su Producto Nacional Bruto en casi el doble entre el inicio de la guerra y el final, y al terminar de la guerra termina el país con mejores oportunidades económicas para seguir progresando, y bueno, lo hemos visto, ¿no?, en los tiempos siguientes. Así que cuando empieza esa Guerra Fría hay una desigualdad que
con el tiempo se verá y provocará que uno de ellos gane y el otro pierda, ¿no? Pero eso no es tema de esta clase. Interesante del final de la guerra es que hay unos juicios, hay muchos juicios, nada más voy a comentar rápidamente. Los juicios de Nuremberg son los primeros que ocurren en el 46 se llama el Tribunal Internacional de las Naciones Unidas, aunque el juez que dirige todo el proceso es estadounidense. También hay un panel que tiene jueces de los 4 países vencedores sobre Alemania. Son Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. Cada acusado tenía, por supuesto, abogados defensores, cada país tenía su fiscal y es un proceso muy complicado porque cada país tiene sus propias tradiciones y prácticas jurídicas diferentes. Pero sobre todo se va a imponer el sistema estadounidense, puesto que el juez presidente es el juez Jackson de Estados Unidos. Se habla durante este juicio más de 4 idiomas diferentes y por eso será la primera vez que se utiliza en el mundo la traducción instantánea. Es en este juicio, para poder manejar el juicio, ¿no? El juicio, en este primer juicio hay 21 juzgados, de los cuales 18 fueron condenados, 11 de ellos a muerte y 3 fueron absueltos. Y luego va a haber otros juicios contra las organizaciones nazis, contra las SS y distintos, contra los médicos. Va a haber otros procesos. ¿Pero de qué es que se le acusa? Se les acusa de 4 crímenes nuevos, 4 crímenes que no existían definidos como tal anterior a esta guerra. Crímenes contra la paz, que son crímenes que se le adjudican a cualquier país que declara la guerra, están asociados con declarar la guerra. Crímenes de guerra, que son crímenes normales cuando ocurren durante una guerra, como el asesinato o maltrato de personas, como de los prisioneros de guerra también, uso de mano de obra esclava y destrucción de ciudades. Sin embargo, ahí les pongo en rojo, ¿verdad? Aunque era un delito, ahí ven 2 cosas. Los crímenes contra la paz son contra cualquier país que declare la guerra, el primero que declara una guerra, pero sabemos que después de esta Segunda Guerra Mundial, otros países han declarado la guerra y no les ha pasado nada, nunca han sido juzgados en tribunales internacionales. Así que esta ha sido una de las críticas a estos procesos de Nuremberg, porque en realidad no se aplicó a todos los que cometieron estos delitos, no se le ha aplicado a todos los que han cometido los delitos después. El caso de Hiroshima y Nagasaki es una destrucción aleatoria e imprudente de unas 2 ciudades, sin embargo eso no se juzgó. Crímenes de lesa humanidad, que son crímenes que pueden ocurrir antes, durante o después de la guerra, y que son asesinato, esclavitud, deportación o persecución por motivos raciales o religiosos, y la conspiración para la realización de planes de guerra, siempre que la guerra se haya llevado a cabo. El problema es que el primer argumento de defensa fue que estos son crímenes definidos después que ya ocurrió. Generalmente, la mayoría de los países, la legislación jurídica prohíbe que las personas sean acusadas de crímenes que no estaban definidos como crímenes al momento de ser cometidos, en lo que se llama la acusación ex post facto, ¿no? ¿Cómo te van a acusar de haber cometido un crimen que no era crimen cuando lo hiciste? Esa ha sido una de las defensas que se usaron en este y en otros juicios posteriores. La otra es que este juicio en realidad no se le aplicó, esa mano dura no se aplicó igualmente a los aliados que cometieron algunos de estos delitos también. Otra de las defensas fue que los crímenes de guerra debían ser juzgados en los países donde se cometieron. Entonces, habría que haber hecho juicios en Polonia por los delitos cometidos en Polonia, juicios en Francia por los delitos cometidos en Francia, que cada país debió haber juzgado según sus leyes a esos criminales de guerra, en lugar de hacerlo esta combinación que trataron de hacer en ese tribunal. Y la defensa más común de los acusados fue que ellos simplemente seguían órdenes, ¿no? Esto es una defensa bastante razonable, pero es común en los
estados totalitarios como fue el sistema nazi, ¿no? En realidad sí estaban cumpliendo órdenes. Ahora, ahí se planteó filosóficamente hasta qué punto un soldado tiene que seguir las órdenes o puede decir, no, esto está mal y no lo voy a hacer. Ese planteamiento filosófico no ha sido resuelto totalmente. Distintos países lo discuten, pero nunca está clara cuál es la línea en la cual el militar debe decir, no, esto no lo voy a hacer porque es un delito, ¿no? Esos son los problemas que planteó este juicio y que no han sido resueltos totalmente. Ciertamente, se sabe que ninguno de los nazis que dijeron no puedo hacer este trabajo porque moralmente no puedo, ninguno de ellos fue ejecutado, o sea, ninguno los mataron ni nada de eso. Los movieron a otras áreas, ciertamente les hicieron mucho más difícil el subir de renglón en el ejército, ¿no? Subir de rango en el ejército después que decían no, porque todos se burlaban de ellos, les decían cobardes y todo eso. Sí, había un estigma asociado a no cumplir las órdenes de matar a inocentes, pero eso no quiere decir que los iban a matar por negarse. Así que eso queda todo en esa área gris de lo que no quedó claro después de este juicio de Nuremberg, estos juicios de Nuremberg. Se criticó también que este era un juicio de vencedores y que no había manera de que hubiera imparcialidad, puesto que el juicio fue organizado por los vencedores contra los que perdieron. Y una de las más grandes críticas es que no se debió haber juzgado crímenes de guerra que eso se lo muestro en otra, en un juicio civil, que los militares deben ser juzgados por los militares únicamente. Ese fue otro de los argumentos en contra de cómo se llevaron a cabo estos juicios. Como les digo, otro argumento fue que los crímenes de guerra de los aliados nunca se juzgaron y que al final todos los bandos hicieron su porquería y que todos tenían un poco las manos sucias, unos más que otros, pero al final todos tenían las manos sucias. Ese que les digo de que acusar a militares en un tribunal civil, eso es prácticamente universal. En casi todos los países los militares son juzgados por tribunales militares cuando se les juzga por actos cometidos durante entrenamiento o cuando están bajo la jurisdicción de las fuerzas militares de su país. Y no se hizo. Acá se estaba acusando a militares en un tribunal civil. Sobre estas cosas dijo Karl Dönitz, que les recuerdo que él era el jefe de la división de los submarinos alemanes, quien cuando muere Hitler queda a cargo y es el oficial a cargo de la rendición de Alemania. Él fue juzgado y condenado a 15 años de prisión por lo de la Orden de Laconia que hablamos una vez acá en clase. Y Dönitz dijo, ¿cómo puede un tribunal extranjero juzgar a un gobierno soberano de otro país? Podríamos haber juzgado al presidente Roosevelt y al secretario Henry Morgenthau o a Winston Churchill si nosotros hubiéramos ganado la guerra. Es una pregunta retórica, pero que casi podíamos contestarle sí, hubiera sido válido que cualquiera que ganara enjuiciara a los otros, y así ha sido bastante después que terminó esta guerra, ¿no? Así que ese juicio ha sido cuestionado. Incluso Harlan Stone, que al momento de los juicios era el jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, acusó a los procedimientos, dijo que eran un fraude moralista y una fiesta de linchamiento de alto grado. Así que, aunque el propósito de los juicios era exponer a lo que había ocurrido, ¿no? Y castigar y ejemplarizar, la realidad es que la manera en que se hizo tiene múltiples cuestionamientos. Sin embargo, después de los juicios y de todo este proceso, las Naciones Unidas aprobaron una serie de nuevas convenciones o de convenios o declaraciones para evitar que haya estas dudas en el futuro sobre qué es correcto y qué es incorrecto. A través de la Convención contra el Genocidio, la Declaración de Derechos Humanos del 48 y el nuevo Convenio de Ginebra sobre comportamiento durante la guerra del 49, tratando de aclarar un poco
lo que está bien y lo que está mal. Otro tema interesante sobre los juicios es cuándo se acaban los juicios, hasta cuándo van a continuar estos juicios. Creo que el más reciente que conseguí fue el juicio contra Joseph Schutz, que ven arriba en la foto, bueno, no le está mostrando la cara. Él era guardia de Sachsenhausen, y contra Irmar Furchner, exsecretaria de Stutthof. Ellos tenían 100 y 96 años respectivamente y fueron acusados en Alemania. Él por el asesinato de 3.518 prisioneros de guerra y de judíos, él como ex guardia y ella por complicidad como secretaria en 11.000 asesinatos. El caso es que estos crímenes no prescriben, así es que todavía pueden surgir más juicios contra personas de mucha edad. Esto ha traído controversia también, por eso se los presento. Se plantea, como les pongo ahí, si esto es ir demasiado lejos por la edad de las personas a las que se acusa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto es dañino acusarlos cuando generan pena? La gente le tiene pena al acusado por ser tan viejito y tan frágil, ¿no? No tengo contestación para esa pregunta, es una pregunta retórica ¿verdad? Para pensar, ¿no? Yo comprendo que los que son víctimas quieren que sea justicia hasta el último, ¿no? Pero a veces el mismo juicio, al ser una persona, el acusado tan frágil, genera simpatía en lugar de rechazo. Y bueno, juega por los dos lados, ¿no? Entonces, con esto, ahí termino este tema. Bueno, no les entro en mucho detalle, pero hubo juicios en Tokio, en Japón, con los mismos acusaciones, y en este caso hubo 28 acusados, de los cuales 7 fueron sentenciados a muerte, incluyendo al que ven en esta foto aquí, con los espejuelitos, que es Toyo, Hideki Toyo, el primer ministro, perdón, el general, y ex primer ministro. Y interesante que aunque 28 fueron acusados, nunca entre los acusados estuvo Hirohito, el emperador, que fue algo que, ¿verdad?, requería a los japoneses para rendirse. Estados Unidos no le quiso dar esa seguridad de que no lo procesarían, pero al final no lo procesaron. Hubo muchas críticas contra estos juicios también. Hay una película que se llama The Tokyo Trial que tiene sobre este tema también. Entonces, para asustarlos un poquito con el futuro, porque ya les aclaro desde ya que lo que ustedes me pidieron de que esta clase tuviera temas alegres, lo lamento, no hubo manera. Traté, pero no hubo manera. Así que vamos con lo feo, ¿ok? Para el futuro, ¿qué esperamos? ¿Qué nos espera? Nos espera más confusión todavía, porque vamos a tener crímenes de guerra sin criminales de guerra, puesto que el armamento autónomo se está haciendo cada vez más y más común. Drones autónomos, robots asesinos, como ese que ven acá en la foto que les conseguí, que operan independientemente y responden a logaritmos. Y por tanto, los humanos no podemos predecir el comportamiento que tendrán estos robots asesinos. No hay intervención humana en la selección del blanco al que van a atacar, solamente algoritmos. Y eso ya se ha comprobado que trae problemas, porque en experimentos que se han hecho, esos algoritmos tienen problemas con identificar cuál es el blanco o la tarjeta. Por ejemplo, no distinguen entre una persona negra y un gorila. No distinguen entre un niño con un arma de juguete y un arma de verdad. Entonces, podemos esperar muchos más problemas con este tema, ¿verdad? Otro problema es que estos robots no tienen caja negra, por lo tanto, no hay manera de que si fallan se pueda verificar por qué falló, ni se pueda reparar eso para el futuro. Así que estos robots, por supuesto, no están sujetos a leyes de guerra, ¿verdad? A esas convenciones de Ginebra ni nada de eso. Y plantea el problema: ¿a quién se acusaría de un crimen hecho por uno de estos robots? ¿Al fabricante? ¿Al operador? ¿A quién? ¿No? Así que el futuro pinta más complicado todavía en este sentido. Y bueno, lo dejo con esa fe en ese tema.
Ahora, otro tema interesante que voy a pasar rapidito fueron los que escaparon a la justicia. Ustedes seguramente han leído bastante de este tema porque acá en esta parte del mundo se escribe mucho sobre este tema por razones obvias. Y es que acá fue el lugar donde muchos de esos escaparon, ¿verdad? Hay un escritor argentino que se llama Uki Goñi que ha escrito muchísimo sobre esto, varios libros. Uno de ellos es el de la auténtica Odessa, de la fuga nazi a la Argentina. Y esa red Odessa era una red en donde participaba la Iglesia Católica dando documentos falsos, ¿verdad? ¿A quiénes? Pues a funcionarios del partido nazi, a industriales que apoyaron a los nazis, que se querían huir, por supuesto, para no ser ajusticiados. Ellos cruzaban de los Alpes hacia Austria y luego hacia Italia, y en Italia entonces iban al Vaticano, en donde se les prestaba esa ayuda. La mayoría de ellos, el destino fue América del Sur, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia, y acá compañías, cuando llegaban acá a Sudamérica, compañías alemanas acá les creaban puestos de trabajo para que vivieran ahí pacíficamente. Esta que ven acá es el pasaporte italiano que le dieron a Eichmann, que se llamaba Ricardo Clement, fue el nombre que le dieron, y Adolf Eichmann entró con un pasaporte italiano a la Argentina, y ese es el pasaporte. Así que eso ha sido estudiado en otro libro que no lo he conseguido en español, se llama The Tango War, la guerra del tango, donde ella dice cuál fue la lógica de por qué la Iglesia Católica ayudó a estas personas. La actitud y las creencias de estos eclesiásticos eran que estos fascistas serían, como uno lo llamó, una reserva moral para el futuro. ¿Por qué? Porque tenían experiencia en la lucha contra el comunismo. Fueron los últimos en dejarse conquistar por el comunismo. Había que salvar sus vidas. Así que los vieron, el mundo occidental, a los que salva, los ve como útiles en la guerra contra el comunismo por esa experiencia de haber peleado contra los soviéticos en territorio soviético, ¿no? Y ahí está, bueno, ahí se los paso rapidito, Klaus Barbie, que se mudó a vivir a Bolivia, ¿verdad? Llegando en el 1951 a La Paz, y allí fue asesor del ejército boliviano y tuvo pasaporte diplomático y todo de Bolivia, pero eventualmente fue ajusticiado, eventualmente los franceses lo hacen buscar porque él operó mayormente en Francia, y lo condenan a cadena perpetua en el 87, pero muere muy pronto en el 91, apenas cumplió. El otro es Joseph Mengele, ¿verdad? Que sabemos que es el médico que hacía los experimentos en Auschwitz. Y nada, les pongo esta curiosidad que apareció cuando enseñé el curso la otra vez, de que él, aunque él nunca vivió aquí en Uruguay, sí se casó, él vivió en Argentina y luego murió en Brasil, de hecho, pero cuando se fue a casar con la viuda de su hermano, se casaron aquí en Nueva Helvecia, en Colonia. Y bueno, ahí está el edicto de matrimonio, de ese matrimonio, el día 17 de julio de 1958, se casaron Joseph Mengele con Marta María Will. Y ahí está en la libreta del registro civil, la libreta matrimonial de Mengele. Y el otro que tiene que ver con Uruguay, que ese seguro ya ustedes todos saben, que es Herbert Kukurs, que era latvio, pero había colaborado con los nazis, y la Mossad lo identifica, lo encuentra y lo espera, lo atrae con un supuesto negocio, porque él estaba en Brasil, él vivía en Sao Paulo, y lo atrae con un supuesto negocio hacia Shangri-La, y allí lo matan a martillazos, disparos, y luego lo meten en ese baúl que ven ahí que la policía está sacando, y le pusieron una notita que decía: por aquellos que nunca podrán olvidar. Sobre esto, uno de los asesinos, Anton Kusle, escribió este libro que ven aquí a la derecha, la ejecución del verdugo de Riga, ¿no? Pero no lo he visto en español. Y sé que hay una novelita en español, una novela en español sobre el tema. Entonces, otro tema es cómo recordamos los eventos que pasaron. Y bueno, poquito voy por esto. Hay un tema que son los alemanes. Por un largo tiempo después de la guerra, los alemanes se seguían identificando a sí mismos como víctimas también del nazismo y de la guerra. ¿Por qué?
Bueno, es lógico que se sientan víctimas, porque desde su perspectiva, ellos también perdieron a familiares de guerra, sufrieron racionamiento, sufrieron bombardeos aliados. Los que habían ido a colonizar el este fueron desplazados y tuvieron que regresar. Y como hablábamos la clase pasada, fueron víctimas de esa guerra de hambre que los aliados le impusieron después del 45. Así que para ellos eso es ser víctima, obviamente, ¿no? Y como ellos a la misma vez veían que los líderes que estaban siendo juzgados en Nuremberg y en los otros juicios no asumían responsabilidad y no tenían remordimiento, porque ellos, que ni siquiera daban órdenes ni nada que ver, ¿no? Así que esa fue la postura por mucho tiempo. Ciertamente después que termina la guerra y que pasa todo ese tiempo del castigo de hambre y todo eso, las mujeres alemanas empezaron a cambiar y volvieron a quedarse en las casas a cuidar a sus hijos para poder, porque tenían mucho miedo de que pudieran ser indoctrinados otra vez, como les había pasado cuando eran miembros de las juventudes hitlerianas. Así que se quedaron para supervisar lo que sus hijos aprendían. Eso es una reacción directa al final de la guerra y cómo terminó todo. Pero otra más interesante es cómo los ciudadanos alemanes al día de hoy todavía siguen, a menos que sean extrema derecha, siguen temiéndole a las demostraciones de patriotismo, a sacar la banderita, a menos que sea, por supuesto, en juegos de fútbol y ese tipo de cosas. Pero en temas políticos, en ambientes políticos, las banderas no se sacan. El patriotismo es visto como algo negativo. Para que vean, miren qué cortito este video. Este es Angela Merkel en su reelección de 2013. Miren lo que va a ocurrir cuando este caballero que está a su izquierda saque una banderita. Y ella lo controla, le quita la banderita y le hace ver que eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. Y sobre estos temas, después que termina la guerra en el 50, el filósofo jamaiquino Aimé Césaire, en un escrito que se llamó Discurso sobre colonialismo, escribió algo que me parece interesante porque trae otra perspectiva más sobre todo lo que hemos estado hablando este semestre. Él dice, sí, valdría la pena estudiar en detalle los pasos dados por Hitler y el hitlerismo y revelar al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX, que sin ser consciente de ello tiene un Hitler dentro de él, que Hitler lo habita y que en el fondo lo que no puede perdonar a Hitler no es el crimen en sí mismo, el crimen contra el hombre. No es la humillación del hombre como tal, es el crimen contra el hombre blanco, la humillación del hombre blanco y el hecho de que aplicó a Europa procedimientos colonialistas que hasta entonces hayan estado reservados exclusivamente a los árabes de Argelia, los culíes de la India y los negros de África. Y trae esa perspectiva de verdad del colonialismo, ¿no? Lo que está diciendo es, desde siempre nos estaban haciendo estas porquerías, genocidios, de todo, ¿no? Porque tengo la cámara apagada, no sé por qué, espérate, ajá. Desde siempre nos estaban viendo, nos estaban haciendo todas estas mismas cosas que se hicieron en esta guerra. Pero nadie le pareció mal porque era contra los colonias, contra los habitantes de las colonias, los que no eran blancos, contra los negros, contra los hindúes, ¿verdad? Entonces, contra los árabes. Ahora, lo que en realidad resiente todo el mundo, dice él, es que Hitler hizo esto contra blancos. Pues no sé, no estoy diciendo que sea así, es interesante otra perspectiva, ¿no? Esa perspectiva de por qué nos molesta tanto lo que hizo Hitler y no nos molesta tanto lo que otros genocidios han hecho contra otros pueblos que no son blancos, ¿no? A ver, entonces, desnazificación. Después de la guerra,
ciertamente Alemania procede a la desnazificación, la confiscación de propiedades nazis, la eliminación de todos los nombres de las calles, parques y edificios que tenían que ver con el pasado nazi, retirar monumentos, signos, emblemas, cambiar los libros escolares para que eliminaran toda propaganda nazi. Todo eso va a ser un proceso que va a tomar unos años, ¿no? Y hasta que y el punto de la prohibición de que exhiban públicamente símbolos nazis. Sobre este periodo de desnazificación hay una película que se llama Die Welt, que yo les dije que yo se las dejé, aunque Eduardo la consiguió para el grupo, también está en Uni3 en la biblioteca, si alguien la quiere sacar. Y esa película en realidad está basada en algo que sí ocurrió en los Estados Unidos, en California. La película es alemana y ocurre en una escuela alemana, pero la verdadera ocurrió en un liceo californiano, en donde un maestro Ron Jones hizo un experimento, y hay una película sobre ello que se llama The Third Wave, la tercera ola. Eso fue en el 67, por 5 días, tratando de crear como un movimiento tipo nazi, a ver si pegaba todavía, y pegó, y lo tuvieron que cancelar. Así que si no la han visto la película, los exhorto a que la vean porque trata de eso. Es un profesor tratando de hacer un experimento exponiendo a los estudiantes a algo similar a lo que el pueblo alemán estuvo expuesto a través de la propaganda nazi y ver si funciona y si ellos empiezan a generar odios como los que se generaron en la Alemania nazi. Y bueno, no les cuento porque yo no daño películas, pero se las recomiendo, ¿ok? Entonces, después con el tiempo va a ocurrir algo interesante, y es que cuando la segunda generación, ¿verdad? Cuando los jóvenes alemanes, los que no vivieron en sí directamente la Segunda Guerra Mundial, empiezan a, ¿verdad? Alemania, sobre todo Alemania occidental, estoy hablando de Alemania occidental, se va enriqueciendo y los jóvenes empiezan a viajar al extranjero y allá la gente no los trata bien, la gente les dice cosas feas, y ellos no entienden por qué la gente los trata mal en Francia, en Holanda, en Polonia, y vuelven a sus países y sus padres van a tener que enfrentar a esos hijos. Los hijos les cuestionan qué fue lo que pasó, por qué estos países no nos quieren, ¿verdad? Porque se trató de callar un poco el tema, y los hijos son los que traen eso que se llama, tiene un nombre largo como todos esos nombres de cosas alemanas, el Vergangenheit alemán, que en realidad quiere decir el afronte del pasado. El pasado regresa, se le plantea en la cara por los hijos de los que vivieron, y luego por los nietos sigue. Y empiezan a hablar, ¿verdad? A preocuparse quién va a querer comprar cosas a las compañías alemanas si siguen asociándonos con odio y genocidio. Entonces deciden volver a analizar ese pasado metódicamente, a través del gobierno, organizadamente, una revisión, un afronte de ese pasado. Eso ocurre en los años 60, es que empieza a pasar, y está también polarizado por todos los eventos como el juicio de Eichmann, que salió por televisión, los juicios de Auschwitz del 63 al 65, porque seguían los juicios, y claro, el tema es que se dan cuenta los alemanes que no han podido distanciarse de lo ocurrido ni de su responsabilidad moral colectiva por lo ocurrido. Así que el gobierno trata de discutir estos temas, de incluirlos en las escuelas y además de crear legislación para afrontar este tema. Y por eso el artículo 86 del Código Penal alemán prohíbe la difusión de propaganda nazi. Además, el Mein Kampf, el libro de Hitler, no se permitió su impresión o venta legal en Alemania por todos esos años hasta el 2015, cuando acabaron los derechos de autor que tenía. Y ahí ahora está disponible después del 2015, pero casi siempre se publica en versiones anotadas para aclarar, para que no se use para propaganda nazi. La esvástica tampoco puede mostrarse en los objetos que se vendan, ni siquiera en catálogos que venden objetos de colección de Segunda Guerra Mundial. Y tanto en Alemania como en otros 11 países europeos es un crimen decir que el Holocausto no ocurrió.
Hoy en día, tanto los militares como la policía aprenden sobre el Holocausto y visitan los campos como parte de ese esfuerzo del gobierno por afrontar el pasado y prevenir que se repita, ¿no? En Estados Unidos en particular, el tema del Holocausto no existía, pero viene un boom, especialmente en Hollywood. Va a venir un boom en los 80 y en los 90 del tema del Holocausto a raíz de esta miniserie que se llamó Holocausto, que algunos recordarán, ¿verdad? Donde era Meryl Streep la que protagonizaba, de dos familias, una familia alemana y una familia judía. Esta miniserie fue vista por 100 millones de espectadores en todo el mundo y impactó mucho a los alemanes y también a los judíos sobrevivientes que la criticaron por considerarla trivial y porque comercializaba el tema. Pero en los Estados Unidos comenzó un movimiento pidiendo un monumento permanente que el presidente Carter va a dar, y que es este. No, ay, os lo quité. En tanto cambieteo lo quité, que va a ser el Museo del Holocausto, ¿no? El Museo Nacional Memorial del Holocausto en Washington, D.C. Se me olvidó y lo saqué. Lo que era que hice ayer se me cayó. El presidente de la Alemania Occidental en 85 dijo la siguiente: tenemos que mirar los hechos directamente a los ojos. Es muy importante mantener vivos los recuerdos. Lo anterior no se puede modificar ni deshacer posteriormente. Sin embargo, quien cierra los ojos a lo anterior está ciego a lo actual. Quien se niega a recordar lo inhumano se expone a un nuevo peligro de infección. Este es el monumento al Holocausto en Berlín. Fíjese que es muy reciente, del 2005, y constituye que todo eso que ven ahí son 2.711 pilares en piedra, ¿verdad? Esos son pilares. Eso es lo que es el monumento. Está en todo ese cuadrángulo de 1.82 hectáreas en el mismo corazón de Berlín. O sea que es lo más costoso, el terreno donde se hizo es lo más valioso de Berlín. Y debajo de este monumento hay unas salas de documentación donde se mantienen archivos y documentos relacionados al Holocausto. Fue altamente criticado por una razón particular, y es que para que estos bloques fueran hechos a prueba de graffiti se utilizó una pintura especial producida por una de las divisiones de I.G. Farben, la misma farmacéutica que había hecho el gas Ciclón B con el que mataron a los judíos. Entonces, eso se les pasó bien mal, se les pasó. Hay otros monumentos, el monumento a los homosexuales asesinados, que ven ahí, ¿verdad? Que tiene un pequeño film con dos hombres besándose. Tienen el monumento a los gitanos, Sinti y Roma asesinados, es este. Y tienen el monumento a los discapacitados del programa T4, que son alemanes, víctimas del programa T4, ese es el monumento, se hizo en el 2014. Está también, se rehabilitó como monumento el campo de concentración de Neuengamme en Hamburgo, y tiene esta escultura, por ejemplo, y tiene este vagón para que la gente pueda ver el tipo de vagones en que los judíos eran traídos. Pero como ven, como el campo en sí había sido destruido, lo que hay son como unas piedrecillas. En realidad no está el campamento como estuvo. Por toda Alemania, en distintas partes de las ciudades alemanas, hay unos 75.000 Stolperstein, que se traduce como obstáculos. Son esas plaquitas doradas o bronce, color bronce, que están puestas a veces en paredes, a veces en edificios, a veces están en el piso, en las calles. Y estas placas marcan lugares donde hubo sinagogas, donde hubo casas o vecindarios de judíos, donde hubo yeshivas, que son las escuelas judías, y todas comienzan casi siempre con la frase: exactamente, en este lugar hubo, o en este lugar vivió, y ahí habla sobre el destino de la sinagoga, cuando destruyeron la sinagoga, la yeshiva, o qué pasó a las personas que vivían en ese lugar. Así que eso está por toda Alemania, hay que fijarse, pero están.
Interesante, otra cosa interesante es que el tema de la negación del genocidio armenio que continúa, ¿verdad? El genocidio del Holocausto, el genocidio judío es ampliamente conocido. Está en las películas, ¿verdad? Se rememora, todos estamos familiarizados, pero el genocidio armenio todavía es negado. Y un dato interesante es que Israel es uno de los países que se niega a reconocer el genocidio armenio y que se niega a discutir ese reconocimiento oficial en el Knesset. ¿Por qué? Por la misma razón por la que Estados Unidos se negó a reconocer el genocidio armenio hasta el año de 2021, por el tema de las relaciones económicas y militares que mantienen con Turquía y Azerbaiyán, que son los dos países que perpetraron el genocidio armenio. Entonces, para poder hacer negocio con ellos y estar bien con ellos, entonces no se puede reconocer oficialmente que ocurrió un genocidio armenio. El tema ha sido discutido, ¿verdad? Pero no en el Knesset como para hacer un reconocimiento oficial, y muchos de la derecha israelí dicen que comparar ambos genocidios es antisemitismo y que los armenios en realidad provocaron a los turcos y deberían culparse a sí mismos. Así que es interesante, ¿no? Que uno no reconozca el del otro, pero bueno, cosas políticas más que nada, ¿no? La negación del genocidio, del holocausto en particular, está prohibida en todos esos países que ven en este mapita en rojo. Está prohibida y hay unas multas, ¿sí? Generalmente es alrededor de 5, en casi todos los países. Alemania, 5 años de cárcel y una multa. Eso fue aprobado en el 85. Otros países tienen distintas multas, ¿no? Y hay una película sobre esto, se llama Negación, que es bastante buena la película, que trata sobre un autor británico, David Irving, que viajó a estos países y negó el holocausto en todos esos países y no le permiten la entrada, y tras ir a juicio y juicio y juicio se quedó en bancarrota, porque él quería seguir negando el genocidio de los judíos. Sobre esto, Baruch Espinosa. Hace un par de semanas la dieron. Esta, así, la pasaron cable, acá. sí, sí, la agarré de rebote una noche. Ajá. Sí, 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 está buena, está bien hecha. Sí, sí. Entonces, sobre estos temas decía Baruch Espinosa, filósofo holandés: los gobiernos más tiranos son los que hacen de las opiniones un delito, pues toda persona tiene un derecho inalienable a sus pensamientos. ¿Por qué les pongo esto? Porque hay todo un tema, toda una discusión. Incluso muchos judíos están en contra de que se prohíba la negación del holocausto, puesto que dicen que eso es también censura. Se está censurando a unas personas que creen que el holocausto no existió y que tienen sus motivos para creerlo, independientemente de que estén basados o no en hechos concretos y reales. Tienen derecho a sus opiniones, es lo que plantean muchos. Y de hecho tengo un artículo que, si les interesa, luego se lo paso por WhatsApp, escrito por un judío de los Estados Unidos, explicando por qué él cree que no se debe prohibir la negación del holocausto. Están diciendo que el holocausto es una gran mentira. Claro, claro, exacto. Y bueno, algunos judíos piensan que hay que dejarlos que digan eso, porque no hacerlo es también totalitario, ¿no? Es también callarle la boca a la gente. Pero es un tema de controversia, ¿no? Les cuento, para poner esto al día, esto es el otro lado de la moneda. En el 2018, el gobierno de Polonia aprobó una ley que condena con 3 años de cárcel a cualquiera que use la expresión campos de concentración polacos o que sugiera que Polonia colaboró con el holocausto. Sí, hubo polacos que colaboraron con el holocausto, y sí, los campos de concentración estaban en Polonia, pero se quieren separar de eso, y es lógico, ¿verdad? Ellos entienden que es necesario proteger la reputación de Polonia y que los polacos fueron también víctimas, ¿no? Es lo que quieren reiterar. Pero a raíz de esto, esta ley que fue aprobada en Polonia con esta pena, convirtiendo esto en un crimen, Israel enfrió sus relaciones diplomáticas con Polonia. Lo llaman ellos el antipolonialismo. En vez de antisemitismo es antipolonialismo, para que vean que todo tiene otra cara, ¿no?
Las imágenes asociadas al holocausto han sido recientemente utilizadas totalmente fuera de contexto por las personas antivacunas, los que están anti-uso de tapabocas ante la pandemia del COVID. Muchos de ellos inspirados por la representante republicana Marjorie Taylor Greene en los Estados Unidos, quien dijo que forzar a la gente a usar tapabocas es como forzar a los judíos a usar la estrella de David, lo cual indica claramente que ella no entendió nada de no entiende nada de nada, que no es lo mismo. ¿Okay? Pero sí se utilizó, esas imágenes se han estado utilizando en los antivacunas y todo eso. Entonces, en el mundo asiático hubo un tema que no les comenté mucho, no les había comentado antes porque esperaba este momento, que es el tema de las mujeres de confort. ¿Qué son mujeres de confort? Bueno, hoy las llamaríamos prostitutas, pero los japoneses le llamaban mujeres de confort. El tema es cómo esas mujeres se volvieron en mujeres de confort. Estas mujeres eran compradas de padres pobres en los países que Japón invadía, a veces raptadas simplemente, las agarraban y se las llevaban, y luego las llevaban ¿a dónde? Las llevaban a los campamentos donde estaban los soldados japoneses, donde hacían sus recesos de guerra, los soldados japoneses, para que les dieran servicios sexuales a los soldados japoneses. Y la controversia sobre esto existe al día de hoy, sobre si, como dice Japón, eran contratistas privadas que hacían negocio o si eran esclavas sexuales. Ese es el tema detrás de las mujeres del confort. Ahí ven algunas mujeres del confort con los niños, porque a veces salían embarazadas. Estas mujeres fueron entre 10, no se sabe porque no hay documentación, algunos dicen 10, lo menos 10 y lo máximo hasta 200,000, ¿ok? Entre 12 y 20 años de edad. La gran mayoría eran coreanas. Recuerden que Corea era colonia de Japón antes de la guerra, pero también hay chinas, filipinas y taiwaneses. Se les llamaba mujeres de confort y se les consideraba regalos del emperador a los soldados. Estas mujeres se les requería, encima eran explotadas porque tenían que hacer entre 20 y 30 periodos de práctica sexual de 30 minutos de servicios sexuales al día. Y trabajaban sin parar de 9 de la mañana a 12 de la medianoche en las casas de confort. Se les obligaba a los hombres a usar condones, hay que darle un puntito por eso. Pero el tema es que siendo esto tan grande, en ninguno de los juicios que hubo en Tokio, después de la guerra, nunca se acusó a nadie por esto. Al día de hoy nunca ha sido nadie acusado por esto que se hizo a estas mujeres. ¿Por qué? Bueno, muchos plantean que es porque eran mujeres y a quién le importa, ¿no? Pero no sé, en realidad no lo hubo, no le puedo decir exactamente por qué, pero no lo hubo. Hoy en Seúl, en Corea del Sur, hay un museo de la guerra y de los derechos humanos de las mujeres que les rinde homenaje. Fíjense cómo tienen en las paredes estas caras de mujeres, caras y manos de estas que representan a estas mujeres. Y fue financiado por los propios sobrevivientes y por el gobierno de Corea del Sur, porque las empresas surcoreanas que comercian con Japón se negaron a dar fondos para esto, porque no querían enojar a Japón, ¿no? Ha habido protestas como la que ven acá en Taiwán, que se reúnen los miércoles a hacer estas protestas y traen esas máscaras de mujeres. Y también en el 2011, frente a la Embajada de Japón en Seúl, se construyó esta escultura en bronce de una niña, una jovencita, de una de estas muchachas del confort, y se hizo una igual en 2013 en la Embajada japonesa en California, frente a la Embajada japonesa de California. Y la visten, le ven aquí cuando es Navidad, le ponen abrigos y le ponen flores y la visten a la niña, ¿no? Así que es parte de las demostraciones que se hacen todos los miércoles frente a la embajada y las hacen las abuelas, son las mujeres mayores, muchas de ellas víctimas, otras que simplemente son solidarias. Después, en el 91, estas sobrevivientes, las que
las que publicaron sus nombres. El problema es que la mayoría de estas mujeres no salieron a exponerse porque ya era bastante con todo el estigma que tenían y no quisieron unirse a estas protestas ni nada para poder vivir en paz. Pero algunas sí lo hicieron y presentaron una demanda contra el gobierno japonés, y el gobierno japonés respondió con una disculpa, aceptando responsabilidad, y con un acuerdo donde Tokio le dio $8.9 millones para una fundación de ayuda a las que estaban a las víctimas afectadas, que eran ancianas, y de las cuales solo 46 dieron sus nombres para beneficiarse de esta ayuda, ¿no? Muchas de ellas no aceptaron el dinero porque entendían que Abe, ellas lo que querían era que en ese entonces el ministro Abe, Shinzo Abe, se reuniera con ellas y les ofreciera disculpas a ellas en persona, en público, y él no lo iba a hacer. Entonces, Shinzo Abe, por el contrario, siguió insistiendo en que no hay evidencia de que estas mujeres fueron obligadas, que no fueron forzadas, y que que ya está bueno de estar pidiendo disculpas por cosas que pasaron hace mucho tiempo. Eventualmente otros en el gobierno de Abe pidieron excusas, pero no Abe nunca. Y bueno, hasta ahí está la cosa hasta el día de hoy. Ahí están algunas de las sobrevivientes, ¿verdad? Las pocas que han dado su cara y sus nombres. Y bueno, en los libros de historia japonesa de dos autores muy importantes allá, Ikuhiko y Fujioka, ellos dicen que estas mujeres eran prostitutas profesionales, lo que estaban haciendo era haciendo dinero y punto, y que ahora se están haciendo las víctimas. Y es cierto que no hay ningún documento ni prueba de nada de lo que ellas dicen que pasó, es correcto. Pero solamente el testimonio de estas mujeres, pero ellos dicen que esos testimonios fueron dados no en un tribunal y no bajo juramento, por tanto pudieron haber mentido. Así que según ellos, el otro argumento es que cuando esto estaba ocurriendo, la prostitución era legal en Japón, así que no era un crimen. Olvidando el tema de raptar mujeres o de embaucar mujeres para llevárselas con ellos, ¿no? Para ser obligadas a este tipo de vida. Y el otro argumento es que si el gobierno japonés llegase oficialmente a reconocer su responsabilidad, entonces se arriesga que lo obliguen a que le paguen, que los obliguen a pagar una compensación a las víctimas, que es lo que no quieren, pagar compensación, o al gobierno de Corea. Así que ese es otro de las controversias que quedan por ahí. ¿Se acuerdan de la masacre de Nankín, cuando los japoneses entraron a la ciudad amurallada de Nankín y violaron a las mujeres y mataron a los niños, mataron a los hombres? Para recordar eso existe el Museo de la Masacre de Nankín con estas esculturas que ven acá. La escultura de la izquierda se llama, el título es "Corre que se vienen los diablos". Y ven ahí como unos niños y unos padres, una madre corre, y aquí la madre tratando de salvar a su niño. Hay un santuario también en Tokio, el santuario de Yasukuni, que es muy previo a la guerra, es del 1869, donde se adora a los militares muertos en batalla, porque se les considera kami, o sea, dioses, semidioses o espíritus divinos en la religión Shinto, la religión shintoísta o sintoísta de Japón. Ahí en ese santuario se rinde honor a 2.3 millones de militares muertos en distintas batallas, no solo en la Segunda Guerra. De ellos, alrededor de 1.000 considerados criminales de guerra son venerados en este santuario de Yasukuni. Y en el 2007, otra vez Shinzo Abe, el primer ministro Abe, visitó este santuario, y en su visita dijo que dudaba mucho de que la élite japonesa hubiese cometido crímenes bajo leyes japonesas. O sea que está negando también lo ocurrido, ¿no? Así que ellos entienden que Japón fue víctima, que en realidad sí, los japoneses fueron víctimas porque fueron bombardeados, porque sufrieron los ataques atómicos, y porque incluso antes de la guerra, recuerden que todo empezó con el bloqueo de Estados Unidos a Japón, ¿verdad? Que ellos en realidad se estaban defendiendo. Ese es el argumento japonés. Y toda esta controversia muy viva al día de hoy, ¿no?
Entonces, para no dejar de mencionar temas controversiales, nos vamos con todo. Y el último, voy a ir un poquito rápido, es el tema de la creación del Estado de Israel y la Nakba. El Estado de Israel fue creado por las Naciones Unidas. El fundador fue David Ben Gurión, y el lugar en donde se iba a crear ese Estado de Israel estaba habitado por gente de Palestina, ¿no? Por los habitantes de Palestina, que eran árabes y mayormente musulmanes. Así que hubo que hacer una limpieza étnica, sacando, expulsando, y ahí ven lo que se llama la Nakba, de estos palestinos que fueron movidos de 500 distintos pueblos en el evento que los palestinos llaman la Nakba, que es sinónimo de catástrofe en árabe. No hay documentos claros, pero se estima que hay unos 30.000 asesinados y 800.000 expulsados. Por supuesto, el Estado de Israel niega esto, pero le estoy dando el punto de vista palestino. David Ben Gurión dijo: los viejos morirán y los jóvenes olvidarán, respecto a este momento en que tuvieron que mover de sitio a todos estos palestinos. Sin embargo, no ha pasado, puesto que los palestinos siguen guardando, como ven acá, las llaves de las casas de las que fueron expulsados y se las siguen pasando a sus hijos ¿verdad? Como es como que la esperanza de regresar, es lo que simbolizan las llaves. Otro tema controversial ha sido que después de la creación del Estado de Israel, se han confundido dos términos que son diferentes: antisemitismo y antisionismo. Y quiero aclararlo porque la gente los confunde, y cuando alguien dice algo en contra del Estado de Israel se le acusa de ser antisemita, lo cual es totalmente incorrecto. Criticar al Estado de Israel es antisionismo, si acaso, pero no antisemitismo, porque antisemitismo es la oposición a los judíos, a las personas judías y a la cultura judía o a la religión judía. Sionismo es particular, es ese movimiento que existía desde por lo menos fines del siglo XIX en Europa, de los judíos que pedían que hubiera un Estado en Israel, que trabajaban con eso en su mente, ¿no? Haciendo manifestaciones, etcétera. Entonces, una cosa es ser antisionista, estar en contra de la existencia misma del Estado de Israel o de prácticas del Estado de Israel, y otra cosa distinta es ser antisemita, que es el ser intolerante con los judíos, su cultura, su religión, etc. La pregunta que les pongo acá es: ¿se puede ser antisionista y no ser antisemita? O sí, definitivamente, porque hay montones de judíos que son antisionitas. Son judíos que no apoyan el Estado de Israel. Empezando por Einstein, que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que lo apoyó hasta que se formó y vio cómo se formó y lo dejó de apoyar. Y Noam Chomsky es probablemente la figura más conocida, que es antisionista, pero es judío él mismo. Es judío y no es antisemita, obvio, ¿no? Sobre estos temas, ¿verdad? En 2016, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto dijo: las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier país, no pueden considerarse antisemitismo. Como les decía, hay grupos desde antes del Estado de Israel que eran sionistas, pero hay también grupos antisionistas, incluyendo el Neturei Karta, que es un grupo ultraortodoxo judío que dice que el verdadero Estado judío no es este, sino el que se establecerá cuando llegue el Mesías. Y muchos antisionistas han criticado al gobierno israelí por la ocupación de Cisjordania en un momento dado, los asentamientos en Palestina o el muro que están construyendo. Me refiero al muro de la separación. Este es un muro que se está construyendo, como ven acá en el mapa, alrededor de lo que es la Palestina, para cercar completamente lo que hoy se sigue llamando Palestina, y que es para separar a los palestinos de los israelíes. Es 700 kilómetros de largo y comenzó en el 2002 y todavía está en el proceso de completarse este muro. Los conflictos entre palestinos e israelitas, pues cada cierto tiempo nos salen en las noticias, ¿verdad? Donde
siempre por el hecho simple de que los israelitas tienen un Estado y los palestinos no lo tienen y pelean, ¿verdad?, con armas ridículas frecuentemente. Recientemente han tenido algunas armas de más poder, pero por muchos años peleaban o sea, en desventaja militar, quiero decir, en su lucha contra los israelitas. Ahí ven algunos de los muertos, según las oficinas de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU, entre 2008 y 2021, ahí ven cuántos han muerto de un lado y del otro, y ven lo que les digo, que es una guerra muy desigual y que continúa. Esta fue la ofensiva de 2021, y bueno, es una guerra que continúa hasta el día de hoy. Pero acá también ven los muertos en guerras y conflictos entre Israel y Palestina entre el 87 hasta el 2017, con los picos de los momentos en que ha habido ofensivas mejor organizadas. Esta es data de B'Tselem, que es una organización de los judíos. Entonces, por último, los neonazis. Las políticas identitarias hoy en día que están imponiéndose en las distintas democracias benefician a las derechas extremas que utilizan cada vez más conceptos muy similares a los que utilizaron los nazis. ¿Qué es política identitaria? Es hacer política a base de identidades, de temas que son identitarios, como decir que nuestros enemigos son los inmigrantes. Entonces somos nuestra cultura contra la otra cultura. Los enemigos son los musulmanes, nuestra religión contra la de los musulmanes. Los negros son los enemigos, o son los judíos. O sea, utilizan identidades religiosas, políticas o étnicas para crear un discurso de nosotros contra ellos. Y a esto hay que estar bien atento, porque esto es muy emotivo y la gente cae presa fácilmente de nosotros contra ellos, ¿no? Y se van haciendo cada vez más complicados y van separando, abriendo grietas en las sociedades. Mientras tanto, la izquierda, por ejemplo, en Europa, donde estamos viendo estos movimientos claramente, todavía sigue dividida, los líderes no se acaban de juntar, y no tiene proyectos ni nada que inspire, excepto recientemente Francia ha estado organizando bastante mejor a su izquierda, pero todavía no, para contrarrestar esta extrema derecha. Porque los extremos son todos malos, ¿verdad? Antisemitismo hoy, bueno, sí, hoy se hizo un estudio que terminó en el 2019 por la Liga Antidefamación, que es una liga judía, en 100 países, y encontró que el 26% de la población adulta del mundo son antisemitas. Y en Uruguay, en 2014, se le encontraron actitudes antisemitas en un 33% de la población adulta. Por eso en los periódicos de vez en cuando vemos ataques contra cementerios, tumbas judías, etcétera, ¿no? Que le ponen las svásticas, etcétera. En Europa particularmente han habido unos partidos como este que estuvo y se fue, ¿verdad? De Grecia, que fíjense en la bandera, se las muestro para que vean el parecido que tiene con la svástica, ¿no? Pero hay otros muchos que les voy a mostrar acá cómo han suavizado. Aquí es otro, este es de Australia, la Resistencia Antípoda de Australia, que es un pequeño partido, pero que utiliza la misma simbología. Y estos son países, todos estos que ven acá, donde el nacionalismo de extrema derecha ha ido tomando fuerza, ¿verdad? Sobre todo en Dinamarca, donde el Partido Popular danés tiene un 21%, por ejemplo, ahí ven más o menos los porcientos. En Suiza, el Partido Popular Suizo, el Partido de la Libertad en Austria, y así. Of course, mira, me voy hablando en inglés. Hungría, por supuesto, está bien oscurito aquí, porque en Hungría tienen el partido Fidesz, que 49% del país es Fidesz. Pero hay muchos otros partidos y algunos han cambiado sus símbolos y usan símbolos suaves. Fíjense, son ultraderechas, pero miren, con florecitas, con solcitos, ¿verdad? Han suavizado un poco su simbología. Pero ahí ven que son partidos que tienen bastante fuerza, que tienen mínimamente más de un 10% de los votos en las elecciones más recientes. Estuve buscándolos uno a uno. Como este de Polonia, el Derecha Unida de Polonia, que obtuvo 43.6%.
de los votos. Esto nos debe preocupar porque el discurso es muy similar al discurso de los nazis en el término, como les digo, del nosotros contra ellos. Acá tienen otros de estos partidos. Ahí está la Liga del Norte, que es Fratelli d'Italia, que es el de la primer ministro Meloni, que recién entra a Italia, que usaba la frase Dios, patria y familia. Y bueno, ahí tienen otro, el Fidesz de Hungría, este es el símbolo del Fidesz. Pero también por acá cerca, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos hay también partidos de este tipo que se pronuncian contra los homosexuales, las feministas, el aborto, el marxismo, los masones, el sionismo y el Papa Francisco. Añaden siempre al Papa Francisco. Y bueno, existen. Son pequeños, ¿verdad? No son todavía muy grandes, pero existen. Sobre este tema quería comentarles algo que George Orwell, el que escribió 1984, dijo en una reseña que él escribió en el año de 1940, o sea, cuando antes que el Holocausto pase, él estaba haciendo una reseña de Mein Kampf. Y él dijo que Hitler había aplastado al movimiento obrero alemán y por ello las clases propietarias estaban dispuestas a perdonarle casi todo. Tanto la izquierda como la derecha coincidieron en la idea muy superficial de que el nacionalismo era simplemente una versión del conservadurismo. Luego, de repente, resultó que Hitler no era respetable después de todo. Y eso es lo que les quiero llamar la atención al terminar este curso, es a mantenerlos muy alertas, porque lo que a veces parece conservadurismo no lo es. Y hay que tener cuidado con lo que se apoya, ¿verdad? Porque a veces trae cola. Fíjense que en diciembre del 2021 la Asamblea tan cerca, tan reciente como el 2021, la Asamblea General de la ONU adoptó por fin una propuesta de Rusia para que se aprobara una resolución en contra de la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que promuevan el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Hubo 2 países que votaron en contra y fueron Estados Unidos y Ucrania. Hay que ver estas cosas, seguirlas, ver qué trae detrás todo esto. Hay otro libro muy interesante de Jason Stanley que se consigue acá, que se llama Facha, acerca del peligro de que se normalicen estas corrientes neofascistas. Él dijo, la normalización transforma lo moralmente extraordinario en ordinario. Nos hace capaces de tolerar aquello que una vez fue intolerable al presentarlo como algo natural. Fíjense que el libro tiene como subtítulo ¿Cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida? Y es a lo que les llamo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos hay ciertos paralelismos con la Alemania de Weimar en 1919, con un aumento en el radicalismo, muchos veteranos descontentos y armados, la creciente penetración del fascismo en la policía y las fuerzas armadas y las milicias armadas asaltando el orden constitucional, como ocurrió en enero del 2021 con el ataque al Congreso. Son cosas que hay que seguir mirando, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve saber historia si no la vamos a usar, el conocimiento, ¿verdad? Fíjense en esta protesta que hubo en Virginia en el 2017, se llamó United Right Rally, unamos a la derecha, la manifestación de unidad de la derecha, en la cual una persona resultó muerta cuando uno de los de la derecha le lanzó el auto contra una mujer, la mató a esta mujer, y los cánticos que van a escuchar son Jews will not replace us, los judíos no nos van a reemplazar. El otro es Blood and Soil, que era un cántico nazi, quiere decir sangre y tierra, y White Lives Matters, las vidas de los blancos importan, y Heil Trump. Va a haber un tipo que va incluso a gritar Heil Trump, ¿verdad? Dios salve a Trump, ¿no? Espérate, déjame ponérselos acá.
lo vieron. Muy parecidas a esas manifestaciones que hacían los nazis, ¿verdad? En sus buenos tiempos. Y en la misma reseña, George Orwell nos dice, dijo en el 40, Hitler sabe que los seres humanos no solo quieren comodidad, seguridad, horas de trabajo cortas, higiene, control de la natalidad y en general sentido común. También, al menos intermitentemente, especialmente los hombres, añado yo, quieren lucha y autosacrificio, por no mencionar tambores, banderas y desfiles de lealtad. Mientras que el socialismo e incluso el capitalismo de forma más renuente le han dicho a la gente, les ofrezco una buena vida, Hitler les ha dicho, les ofrezco lucha, peligro y muerte, y como resultado, toda una nación se arroja a sus pies. Y por último, este es el último que les muestro, porque ya les tomó un montón de tiempo, el tema de la intolerancia. Tenemos que aprender y tenemos que hacer esto todos los días, revisar nuestra intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? La falta de voluntad para aceptar las creencias o el comportamiento de alguien diferente al tuyo, aunque tú pienses que está incorrecto, aunque pienses que está loco. Y les cuento que me pasó y me lo guardé hasta hoy para usarlo como momento educativo. Cuando empezó el curso, desde el principio del curso, en 2 ocasiones yo di opiniones, después que terminé la clase, me quedé hablando con ustedes y di opiniones que a ustedes a algún grupo, no al grupo entero, a un grupo de ustedes no le parecieron correctas y se abalanzaron contra mí, me gritaron como que estás loca, que no sé qué, que como dice, está todo grabado. Y eso es intolerancia. Yo me sentí muy mal, pero por suerte ya yo soy grande, ya yo manejo estas cosas de otra manera. Pero es intolerancia. Y todos queremos pensar que no somos intolerantes, pero todos somos intolerantes de algunas cosas. Y hay que trabajarlo todos los días. Ese es mi último mensaje. Como dijo Primo Levi, que fue sobreviviente también del Holocausto, la intolerancia tiende a censurar y la censura acrecienta la ignorancia de las razones ajenas y por consiguiente la propia intolerancia. Es un círculo vicioso muy rígido y muy difícil de romper. Hay que escuchar y preguntar. Sobre el que tiene una opinión diferente, preguntemos, ¿ok? Preguntemos, ¿y por qué? ¿Por qué tú piensas así? Sin gritar, sin volvernos histéricos, sin nada de eso, ¿ok? Esa es la última enseñanza y ya termino aquí. Y bueno, ahí me está levantando la mano Eduardo, dame un segundo, déjame cerrar el share para poderles ver las caras. Ups, ¿qué hice? Espérate. Es acá que voy. Stop share, ahí. Ok, ahora, dale, Eduardo. Abre el micrófono. Ahí, hola, dale. Hola, ¿cómo estás tú? Bien. Yo tengo un audio. Yo tengo una... Espérate, Eduardo, dame un minutito que Eduardo va a hablar. Ajá, dime. Yo tengo una duda. Ok, Eduardo, dale tú, que vas a te va a explotar el alma si no lo dices. Dale. Yo tengo una duda muy seria en cuanto a favorecer con mi opinión a Ucrania. Por todo lo que yo he leído, por todo lo que yo he visto y por todo lo que trabajó por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, la duda que me queda, la duda final, digamos, si lo que Rusia tanto pavonea de desnazificar a Ucrania no termina teniendo algo razón. Porque yo encuentro que Ucrania siempre ha sido favorable a las extremas derechas, hacia el nazismo. Eso es un hecho, sí. Exacto. Eso lo hemos visto acá, claro. Exacto. Por parte de uno del ejército, digamos, medio apurado, y porque a lo largo de la historia, ellos siempre han sentido, a pesar de que prácticamente Ucrania es rusa, es rusa, hasta lo que hablan. Pero por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, por lo que vengo viendo, creo que algo de razón tiene. No le doy toda la razón a Putin, porque para mí es un dictador tremendo. Pero me gusta que se lo cuestione, ¿no? No tengo contestaciones a esas cosas porque eso está pasando y como les he dicho, yo no sé lo que... O sea, todavía es muy cercano,
pero hay que cuestionarnos cuando escuchamos algo, porque sobre todo cuando nos lo repiten, taca, lo mismo, huele mal. Porque yo siempre encuentro a lo largo del tiempo Ucrania hacia actitudes nazistas. Y la verdad, casi siempre en la historia, como hemos visto, la verdad no está toda de un lado. Hay verdades en más de un lado. Hay cosas que no podemos decir esto es todo. Las cosas no son blanco y negro, son grises. Exacto. Yo pienso que en realidad es una brutalidad lo que está haciendo Rusia con Ucrania, lo entiendo. Eso es perfecto. Respeto todas las guerras. Yo les cuento, porque eso nunca lo dije antes, pero yo soy antiguerra, punto. Todas, no me gustan. Sí, yo también. La crueldad. Sí. Ahora, últimamente, que tú enfocaste el tema del holocausto, es un tema que a mí me cae demasiado gordo, demasiado pesado, por todo lo que he leído, por todo lo que he visto antes. Pero bueno, volviendo al punto ese, yo no sé hasta qué punto este dictador de Putin no tiene alguna razón, por lo menos. Yo pienso que en cierta manera hay que desnazificar a Ucrania, por lo menos en su mayoría. Esa es mi opinión. El otro Eduardo. Es que yo te decía Eduardo y era yo, el otro se llama Eduardo también, por eso te confundí. Es que es el otro Eduardo ahora. Eduardo Barfield, abra su micrófono, Eduardo. Dale. Bueno, sí, yo ya lo abrí. Bueno, Alicia, mira, acá el tema es el siguiente. Cuando se da en el curso esto de, hay ciertos recortes que se hacen, y a mí me quedan dudas sobre la veracidad de lo mismo. Eso no estoy suponiendo una mala intención de tu parte, ni mucho menos. Es lo último que pensaría. Pero en recortar y pegar aparecen cosas que no son válidas. El hecho de que, por ejemplo, voy a retomar después al final lo de Ucrania que dijo el compañero, pero el hecho de que un periodista, Amnon Kapeliuk, escribió en el New Statement una cuestión, bueno, yo lo busqué y le pedí a alguien que me hiciese un trabajo de investigación. Consiguió el discurso, pero es totalmente en hebreo, yo no tengo cómo traducirlo. Estoy esperando que me lo traduzca. Pero la mención de Begin a las bestias de dos patas no es la que tú diste, aparentemente, sino que se refiere a unos terroristas en un momento determinado frente a una situación muy cruenta. Si es que es eso del discurso de 1982. Fuente sería buscar los discursos que están registrados y capaz que en las vacaciones lo podemos hacer en el Parlamento israelí, o sea, en la Knesset, pero creo que no es válido. Sí, la única mención que yo encontré a la bestia de dos patas era precisamente frente a esos terroristas que habían cometido ese atentado. De la misma manera me parece que el tema el conflicto en Medio Oriente, árabe-israelí, es un tema para mirarlo en mayor profundidad. Claro. No da solamente con mostrar mapas, sino ver cómo se han ido dando las distintas guerras, ¿verdad? Y por qué se dieron distintas guerras. Por ejemplo, la del 67, que llevó a la conquista de buena parte de los territorios que son considerados Cisjordania, tiene que ver, y tú lo sabes bien, con el cierre de Sharm el Sheikh y todo lo que, o sea, alcanza con leer los discursos de Gamal Abdel Nasser y otra serie de cosas como para ver cuál era la situación y la voluntad, digo, porque ¿sabes lo que pasa, Ligia? Que cuando uno plantea, me parece muy bien complejizar y para que la gente pueda pensar un poquito más. Nada es lineal, ¿verdad? Pero cuando yo doy una parte y no doy la otra parte, entonces creo un cierto desequilibrio, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Pero no da el tema y no les quiero robar el tiempo en estos minutos. Quizás el año que viene es un placer tomar clases contigo, se puede hacer. Por último, con respecto al tema de la Ucrania, y no puedo dejar pasar esto, no hay justificación posible, ¿verdad?, para ese tipo de
invasión que hizo Rusia sobre Ucrania. Si Ucrania no estaba amenazando con bombas a Rusia, no estaba tirando cosas sobre Rusia, es muy peligroso. Eso bueno, no quiere este es un tema grande, o sea, saber si había justificación o no es como un tema para dar una clase completa sobre por esto. eso digo, pero cuidado, porque el problema es que cuando estamos en la época de los twitters y de las pequeñas frases y slogans, y en la cantidad de palabras que se pueden expresar en Twitter, no se pueden expresar muchos conceptos, ¿verdad? Sí. Y es necesario profundizar más en los temas. Pero quería señalar eso porque ahí entiendo de la misma manera que te señalé con lo de Einstein, hay que ver cuáles son las fuentes de un lado y de otro. Y de hecho, tampoco el hecho de la palabra, lo que diga un periodista o un gran científico o lo que sea, o aún la Madre Teresa de Calcuta, no lo hace una verdad absoluta. Lo que lo hace verdad es si lo relacionamos con el tema al que se está refiriendo, qué conocimientos previos hay. Pero, de nuevo, de la investigación de lo de Einstein, no me cierra, y la publicación de New Statement solo de un periódico no hace historia. Pero yo agradecido con las clases y con todo lo que hemos recibido de ti hasta ahora. Ok, y volviendo a lo del tema de lo que les decía de la tolerancia, yo invito, que es algo que yo estoy aprendiendo a hacer también, yo estoy haciéndolo con mi esposo también, al usar más en mi opinión, aprender a usar esa frase mucho más. Cuando vamos a decir algo que sabemos que es opinión, decir en mi opinión. Y así es una manera de proteger esa opinión, porque como mi opinión merece un respeto, pero no estoy diciendo hechos, ¿no? Es mi opinión. That's it. Y hay bueno usarla, yo lo recomiendo mucho. Dime, Judith, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo quería decir algo con un tema totalmente diferente. Bueno, a lo que acabas de decir, esto es en el momento que me salió. Cuanto más vieja se ponen, más tolerante se aprende a ser. Así que no se preocupen, van a mejorar la tolerancia cada año. Sí. Hay que trabajarla igual, yo creo. Sí, porque... Yo lo que quería, Ligia, era agradecerte todo este año que fue maravilloso. Gran pena porque el año que viene no vas a editar este curso. No, ahí ya no me da. En el otro, cuántos podremos anotarnos y cuántos no. Pero bueno, ojalá tengamos suerte y podamos ser admitidos en el otro que editas los jueves. Si no es así, yo supongo que en nombre de todos puedo decirlo. Te queremos mucho, te admiramos mucho. Gracias. Y te deseamos, bueno, todos los éxitos del mundo. A todos ustedes, muchachas, un cariño muy grande. Y bueno, espero que nos volvamos a ver. Ha sido un gustazo. Ligia, muchas gracias por todo lo que nos aportaste. Muchas gracias. Ha sido un curso muy interesante. No, gracias a ustedes. Ahí hasta el perro me dijo algo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Hasta el perro te está agradeciendo. No, a mí me encanta hacer esto y bueno, pues es más, es para mi salud mental más que nada que enseño. Así que me hace pero feliz. Muy interesante todo lo que aportás y aparte nos hace ver los dos lados. Es lo que trato siempre, de mostrar siempre la controversia, esa cosa que queda en el aire, porque eso es lo que nos pone a pensar. Si no, nada, estamos ahí como vasos, recibiendo ya. Un punto solo, Ligia, dime. que me parece fundamental. Y eso sí, distinguir lo que fue la Alemania nazi de todas las demás cosas que suceden, y me consta, ¿verdad? Soy uno de los que he trabajado por la memoria del genocidio armenio y todo eso. O sea, que hay mucho genocidio. Ahora, el hecho de decir hay de un lado y de otro, y estos hicieron, pero los otros también, no siempre es válido. La maquinaria nazi fue una industria de la muerte como no se vio en ningún hecho histórico. Planificar transportes, recepción, gaseamiento, cremación, etcétera, y sacar los elementos que podían ser útiles y podían ser aprovechables,
es un hecho que hasta donde yo conozco, ¿verdad? Y lo digo eso claro, entre comillas, no tiene igual. Por eso digo, cuidado con decir, bueno, esto sí, pero nosotros también. Tenemos que tener cuidado con eso. Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso y sobre todo que el sufrimiento tampoco se puede comparar. Los sufrimientos de un pueblo o de otro pueblo no se pueden comparar porque... No, pero yo no hablo ya de sufrimiento. Yo evidentemente me toca muy en particular, ¿verdad? Yo vengo de familia que pasó por este tipo de cosas. Pero independientemente de eso, yo digo, trato de salir de lo subjetivo hasta donde se puede, porque nadie es totalmente objetivo, eso es imposible. Cada uno tiene su mirada sobre las cosas, pero aún así ver que lo de la Alemania nazi no tiene nada que ver con ningún otro crimen cometido a través de toda la historia de la humanidad. En cantidad, en organización, en deshumanización, en preparación. ¿Verdad? Sí, sí, por eso nos dio para todo un año, imagínense. Por eso nos ha dado para hablar todo un año, pues cada detalle, desde que empezamos, recuerdan, con la propaganda y todo eso, hasta las acciones que se hicieron, ¿no? Y el adoctrinamiento de los niños. Por suerte no ha vuelto a ocurrir a este nivel, por suerte, pero mi punto al final es que eso no quiere decir que no va a poder pasar otra vez. Eso es lo que quiero que tengan en mente, ¿no? Que reflexionen sobre esto y que no se lo pierdan de vista porque empieza, como casi todas las personas que lo vivieron dicen, fue de a poquito, ¿no? Ni nos dimos cuenta. Los mismos alemanes lo dicen, ni nos dimos cuenta, fue tan de a poquito. Y los mismos judíos sobrevivientes, que para el tiempo que se dieron cuenta ya era muy tarde, porque fue de a poquito. Tenés razón. Por eso hay que estar ojo. Que se podían haber ido y no pensaron. Exacto, no se dieron cuenta. Sí, hay que tener ojos abiertos y leer y estar atento a lo que está pasando. Esa es la conclusión de este curso, ¿verdad? Ok. Bueno, muy bueno. Bueno, que estén muy bien, un gusto. Gracias. Que estén todos bien. Chao, chao. Chao. Felices fiestas. Gracias, Alicia. Y gracias a Isabel que me escribió acá, y a Magali y Graciela Borel. Chao. Ya, leí lo que escribieron. Bueno. Chao. Mucha felicidad, Alicia. Feliz año, mucha salud. Para todos. Mucha salud. Chao.